Empezamos primero con las dos primeras que usamos. Bueno, Angus ni que hablar porque es un tema es lo que queríamos. Entonces, por suerte teníamos un producto que ya sabíamos que era bueno y después lo trabajamos bastante más desde el punto de vista genético, pero ya sabíamos que era muy bueno y podíamos certificarlo en cualquier momento. En el mundo hoy hay dos tendencias, una que es la carne commodity, la carne de fábrica, que es el corral, y después tenés la carne de pasto. Hay una tendencia muy fuerte a través de la carne de pasto, de que la omega 3 es buena y que todo lo que sea natural, regenerativo, holístico, sustentable, todo eso es bueno. Nosotros ya hacíamos crianza a pasto, o sea, usábamos muy poca ración, exclusivamente los destetes y en la cola de destete. Dijimos, bueno, vamos a invertir algo en pasturas, eliminemos la ración de DCT y certifiquemos 100% grass-fed. Y junto con la certificación de 100% grass-fed, nosotros llevamos un sistema bastante complejo en la estancia, son estancias importantes de tamaño, o por lo menos para mí son importantes de tamaño, y, y, y el tema de la registración de datos es muy importante para el tema de Never Ever 3. Trabajamos desde un principio, toda la vida, con el tema del bienestar animal, entrenando el personal, haciendo las mangas fáciles. Entonces, certificar el bienestar animal no fue nada complicado, fue sí, seguir los protocolos, obviamente, respetar, algunos cambios tuvimos que hacer, pero después fue ajustarnos un poco a los protocolos y ya teníamos las dos Bien, importantes, digamos. claro. Ahí estamos entonces hablando carne a pasto y bienestar animal, Sí, ¿no? 100%, las certificaciones de Luzda, Estados Unidos, Sí, y acá la certifica INAC y te certifica una empresa certificadora que puede ser Control Union, HGS, LSQA, cualquiera. Y es de Luzda, es un protocolo de Luzda. Entonces, que es 100% grass-fed. Hay otra que es 80% grass-fed. Nosotros somos los únicos que tenemos la que es 100% grass-fed. ahora, entonces, certificaron y, digamos, la otra vez hablábamos de para este proceso de certificación, por ejemplo, para el bienestar animal, creo que los terneros tenían que ser nacidos dentro del establecimiento, ¿no? No pueden ser comprados a otro ni nada porque no pueden certificar todo ese periodo, digamos. Exacto, acá lo que se certifica es la vida del animal. Entonces, tiene que haber sido nacido en un periodo certificado, porque nosotros tenemos dos estancias, ¿no? En el norte y acá en el sur. Yo estoy en la estancia de Florida. Para traer los terneros del norte hasta acá, yo tengo que traerlos en un camión certificado. Y de acá a frigorífico van en un camión certificado. Entonces, el 100% de la vida del animal está certificada, está bajo proceso de certificación. Ah, Entonces, nace perfecto. en una estancia certificada y muere en un frigorífico certificado. Bien, está genial. Ya me respondiste otra que era el tema del transporte, porque con el transporte y se consigue hoy en día camiones para poder. Es algo fácil de hacer, digamos? Es una buena pregunta. Mira, cuando nosotros empezamos a embarcar en el año 2017, 17 o 18, había una empresa de transporte certificada que no había renovado. Entonces lo que hicimos fue, yo hice un acuerdo con una empresa de Tacuarembó, con un amigo, digo, mira, yo te pago la certificación y arrancamos a trabajar. Y ahí, por ejemplo, lo que es manga, bueno, todo lo que es corrales, uso de picana, perros, ¿te piden algo? ¿Cómo es? No, hay un protocolo, o sea, tenés que seguir el protocolo. Picana, nosotros está prohibido, en toda la estancia picana eléctrica, obviamente está todo prohibido. Supuestamente ahí se puede usar en algunos lugares específicos, pero es como tener un revólver y decir, solo puedes apuntar a los tobillos. Es muy difícil de controlar, entonces no usamos. Las mangas sí, hemos hecho inversiones importantes en mangas, tenemos mangas todas curvas, de madera, de hierro, o sea, en eso sí es una inversión que aparte es una inversión que es para el bienestar del animal y de la gente que trabaja. Y después la otra pregunta que me has hecho, el tema, no, y después perros, acá donde estoy yo ahora en Florida, hay dos perros que son entrenados y andan en moto, arriba de la moto, Ujú. y en el norte sí porque es diferente, ya son potreros grandes y se maneja diferente. Pero en los periodos de cría, donde está la vaca con el ternero, no hay perros en el campo.